noches, aquí estamos en otro programa de Civilitas TV y queremos desde Civilitas apoyar toda campaña organizada por la sociedad civil. En esta oportunidad queremos invitarlos a una campaña que le llamamos 5x5x5, pueden ver la placa, se pretende juntar 5.000 litros de leche para 5 zonas carenciadas, para 5.000 niños y 5.000 ancianos. Navidad Asociación Civil la está organizando y pueden acercarla a Obispo Trejo 219, segundo piso. Bueno, hoy vamos a hablar, por supuesto, del domingo. El domingo ha sido un día muy importante. Muchísima gente que venimos planteando las distorsiones del modelo K, vamos por todo. Y lo que siempre nos respondían es, muchachos, nosotros tenemos el 54%, cuando ustedes saquen el 54% empezamos a hablar. Bueno, eso ya sucedió. Han pasado del 54% al 25%. Si quieren vamos a ver una placa aquí de cómo ha quedado el mapa de la República Argentina. Ese era el mapa del 2011, cuando ganó Cristina, solamente una mancha en donde había perdido, que era San Luis, y había ganado en todo el país. Y en cambio ahora ya tenemos un panorama más equilibrado, en donde, digamos, vamos a poder hablar de otra manera. Pero seríamos unos locos, como ciudadanos, si decimos, bueno, listo, ya está, si nos acostamos a dormir, porque en realidad lo que hemos logrado parar es la inundación, para decirlo de alguna manera, vamos por todo. Pero queda al descubierto todavía todas las falencias de la Argentina, todas las falencias del periodo K y también de los periodos anteriores que ya veníamos acumulando. Tenemos falencias a nivel de la República, de la corrupción, digamos, que todavía es generalizada. Tenemos falencias en lo económico, las enormes distorsiones en la economía, esta manipulación completa que tenemos de todas las variables económicas, y también tenemos una manipulación social terrible, clientelismo, gente que intenta bajar línea a través de la educación. O sea, tenemos una Argentina todavía muy complicada y de eso vamos a hablar hoy, si le parece, Carmen. Me parece muy bien. Y tenemos un video para ver. Exactamente, lo tenemos a nada más ni nada menos que a Santiago Cobaldós, que acerca estas reflexiones sobre la Argentina actual y la que viene. Estas reflexiones las hizo en la Sociedad Rural Argentina. A ver. Mi hipótesis de fondo es que la República no ha sido destruida. Mi hipótesis es que la República aún no ha sido construida. Mi punto de partida es que lo que está en peligro es el repertorio de convicciones que podrían darle vida alguna vez en forma plena a la República, plenitud que la República entre nosotros aún no ha conocido. Yo prefiero el riesgo de que el gobierno pierda al riesgo de que el gobierno gane. ¿Por qué? Porque si bien sabemos cómo procede el gobierno cuando pierde, confiamos en que quienes hasta ahora han perdido hayan aprendido algo, mientras que sabemos que el gobierno no ha aprendido nada. Esta esperanza no descansa sobre la sobreestimación de la oposición. Yo no sobreestimo las fuerzas de la oposición. Yo sobreestimo las enseñanzas de la derrota. Contamos con mucha gente fecunda y no tenemos un sistema político, como bien señaló Marcelo Longobardi, que sea capaz de transformar la energía social en políticas de Estado. Esta es la deuda. ¿Qué es lo que no se ha logrado destruir en la Argentina? La capacidad de generar solidaridad social. ¿Pero qué hemos descubierto en virtud de la ausencia del Estado? Que la solidaridad social es un paliativo, por mejor que sea, por más fecunda que sea la labor de la gente que la lleva a cabo. Porque un hombre solo no puede construir la justicia social. Ni un grupo puede construir la justicia social. Ni la mejor buena voluntad de un sector, ni las corporaciones mejor empeñadas en revertir sus propias desmesuras. Lo que hoy preponderó aquí
Fue la enorme conciencia de que sin una organización política capaz de capitalizar la ausencia de república, no vamos a poder prosperar. Y lo preciso hoy en la Argentina es el Estado. El Estado es lo indispensable. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar construirlo? ¿Qué empeño pondrán las dirigencias políticas fragmentadas en llevarlo adelante? No sabemos. Pero nosotros como sociedad tenemos una misión. Somos los depositarios de la memoria de lo indispensable. Lo indispensable va a vivir en nuestra insistencia en que no sea olvidado. Somos los depositarios de lo indispensable. Realmente muy interesantes las reflexiones de Santiago. Si la oposición ha aprendido realmente la lección y si ahora se va a dedicar al día después a todas estas asignaturas pendientes que hoy justamente vamos a tratar. Ya está en piso Adrián Simioni y lo tenemos aquí a Marcelo Capelo. Gracias por venir, Marcelo. Gracias a usted. Bueno, aquí hay un primer gran capítulo de distorsiones pendientes, digamos, de lo indispensable pendiente, como dice Kovaldov, a nivel económico. ¿Cuál es esa agenda pendiente? Bueno, también Kovaldov decía que hay dos riesgos, de que el gobierno gane o el riesgo de que el gobierno pierda. En materia económica, el riesgo de que un gobierno pierda es que a partir de allí, sobre todo si luego no hay posibilidades de renovación en las próximas elecciones de 2015, de reelección, o muy posiblemente este resultado que se vio el domingo, muy posiblemente conduzca a que este gobierno no pueda dejar a alguien del riñón como presidente en el 2015, sino que alguien de la oposición dentro del peronismo, fuera del peronismo, más probablemente se deba hacer cargo del gobierno. Y eso implica también de que puede cambiar la forma de hacer la política económica. En este sentido, yo creo que lo que el gobierno va a elegir hacer es intentar llegar al 2015 en este nuevo escenario como pueda en materia económica, pero sin tomar decisiones que causen mucho costo político y que el próximo gobierno arregle todas estas distorsiones que vos estás diciendo, que son básicamente desequilibrios en la macroeconomía, porque desde el año 2007 la política económica excesivamente expansiva del gasto público en materia monetaria fue como un Pac-Man que se fue comiendo todos los excedentes que había. El excedente fiscal, después el excedente de la balanza de pagos, después empezaron a caer las reservas, en un momento tomamos los dineros de las FJP, y bueno, todos esos desequilibrios en algún momento alguien los va a tener que tratar de arreglar. Creo que lo que va a ocurrir es que este gobierno va a intentar que sea el próximo gobierno el que intente arreglarlo, porque arreglar eso suele tener costo político, social y político. Entonces uno debería esperar una política económica, por ejemplo, que aumente el impuesto a los viajes al exterior, a las compras en el exterior, para que haya menos déficit en la balanza del turismo. Quizás que se coman las reservas otro poco. Lo que pasa es que las reservas tienen un límite y además nunca llegan a cero las reservas. Generalmente se producen los problemas macro bastante antes de que lleguen a cero, lo que se llaman los ataques especulativos. Y Argentina ya tiene un nivel de reservas, cuando uno lo mide en términos de su producción, que ya no es alto. Actualmente las reservas son un 7-8% del PBI, cuando en el año 2000 estábamos en ese nivel. O sea que ya estábamos en un nivel de respaldo con reservas en la producción que es similar al del año 2000. En el 2001 tuvimos después una gran crisis, ¿no? No hay mucho margen en ese sentido. En materia fiscal lo han ido arreglando muy fácilmente porque emiten pesos. El problema es que el déficit externo de la balanza de pagos no lo pueden solucionar porque no emitimos dólares. Y los dólares de las reservas se van extinguiendo en función de lo que los están usando para pagar las deudas. Pero aparte crece la inflación. La inflación fue creciendo, después se ha estabilizado en torno al 24-25% anual, pero todo hace pensar que este modelo va a llevar a un salto en la inflación de algunos puntos en estos próximos 2 años, porque tampoco se la va a intentar morigerar, porque morigerar la inflación suele también tener costos políticos. ¿Cuál es el riesgo? En realidad, de que se dé un mal contexto externo, que no hay que descartarlo. En el 2014, por ejemplo, ya la soja está cotizando a alrededor de $450 para la cosecha que viene, a futuro. Brasil está en los últimos 2 meses comprando muchos menos autos, ya en Fiat hay algunas repercusiones. Entonces no hay que descartar un contexto externo
más desfavorable para el año que viene. Y si uno le agrega a la situación de Argentina un contexto desfavorable, bueno, la situación realmente se agrava y se pueden agravar las consecuencias, como por ejemplo que la inflación tenga un salto más importante. Y aparte de esa carrerita de salarios, inflación... Esa carrera, el salario ya la empezó a perder desde el año pasado, claro, o empezaron a empatar después de varios años donde el salario le ganaba a la inflación porque había margen para que eso ocurra. ¿Cuándo no le puede más ganar el salario a la inflación? Cuando los salarios ya se vuelven un costo en la estructura de costo de las empresas muy importante, cuando ya no dan para más las empresas en su rentabilidad y en su competitividad internacional, llegado ese momento, querer subir más los salarios implica que caiga el empleo. Exactamente. O sea que en vez de salario y empleo, empieza a ser salario o empleo. Ahora fíjate y estamos en ese punto. Que nosotros iniciamos el programa, y ese es el espíritu del programa, diciendo, che, acá hay una agenda pendiente de temas de fondo, integración al mundo, reglas estables y demás, y muy interesantemente vos nos estás diciendo, ojo porque acá la bomba de tiempo todavía está, y la pregunta que te tengo que hacer entonces, que se debe hacer el televidente cuando te escucha es, ¿esto aguanta hasta el 2015 o explota antes, digamos? Va a depender mucho del contexto internacional. Si es relativamente bueno, como los últimos años fue bueno por lo general, salvo el año 2009, eso ayudaría a que quizás se llegue al 2015 sin hacer esos ajustes que posiblemente hagan falta realizar para corregir los desequilibrios. Si el contexto externo empeora, yo creo que ahí sí el riesgo de que haya una suba más súbita de la inflación, lo que se llama un fogonazo inflacionario por una vez y que después quede la inflación un poco más alta, aumenta la probabilidad de forma importante si el contexto externo es malo. Uno ahora debería esperar, repito, una política de parches intentando llegar. Cuando digo llegar es desde el punto de vista de la economía, no institucionalmente, ¿no? Pero hay algún riesgo creo que de que la sociedad argentina, esa lección la hemos aprendido, no queremos otro 2001. No queremos 2001, no queremos problemas institucionales. Estoy hablando de la economía. Carmen tenía una pregunta muy interesante, se lo voy a robar yo, que es el tema de Moreno. Digamos. Claro, ¿cómo se sale de la morenización de la economía? Bueno, ¿se puede salir? Sí, en algún momento se va a tener que salir, se va a tener que arreglar el INDEC, empezar a... Es increíble, cuando uno da charlas de economía, antes uno decía, ojo, estas son cifras no oficiales. Ahora al revés, tenemos que decir, ojo, estas son cifras oficiales. Bueno, en algún momento se va a tener que corregir porque un país serio tiene que tener estadísticas fidedignas. Digamos, tenemos que empezar por allí. Y bueno, Moreno, que en algún momento era un personaje simpático para alguna gente, en algún momento también ocurrirá, como le pasó a mucha gente, de que son muy mal vistos y va a empezar a tener también problemas seguramente desde el punto de vista político. Marcelo, te agradecemos por tu diagnóstico y que hayas venido corriendo, además has cruzado la ciudad para estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, como ven, no hay que dormirse, hemos ganado una batalla, como decía alguna vez una publicidad del dengue, pero la guerra continúa porque hay muchas distorsiones pendientes. Nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde Sibiritas, planteamos un esquema en donde la economía sea más abierta, más integrada al mundo, donde la gente pueda tomar sus decisiones, ser protagonista, donde la iniciativa privada y de la comunidad sea lo que se privilegia, pero hay títulos que todavía ni siquiera lo estamos pudiendo discutir, son como de Alaska, digamos. Yo le digo, che, ¿valdría la pena discutir si no nos conviene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos? Dicen, che, pero vos sos marciano, digamos. Acá estamos hablando de que todas las mañanas le tienen que mandar por fax a Moreno cuánto voy a importar ese mes, digamos. O sea, estamos hablando de una economía casi cubanizada, digamos. Es así. Bueno, si les parece, antes de nuestro segundo invitado, como le habíamos dicho a la gente, que queremos presentar una faceta de nuestra institución, y ya seguimos con el eje central del programa. Ustedes saben que Sibiritas ha tenido un crecimiento y se ha podido desplegar a otros países, exactamente. Simplemente por el hecho de que muchos argentinos se fueron a vivir a otros lugares y ahí se fue armando una red. Y bueno, estamos en Europa, en México, en Brasil, en Uruguay, en Chile. Aquellos que les interese les pedimos que entren a nuestra página web. Nos ha enviado el presidente de Sibiritas a Europa, que es un cura muy querido por nosotros, que nos ayudó mucho cuando nos tira flores, la verdad que da un poquito de cosas. Ricardo Rovira, ellos están en pleno verano, pero nosotros le pedimos que grabar un video para que ustedes un poco se reflejen, que bueno, que aquí no estamos trabajando solos desde Córdoba, sino que hay un marco global. A ver qué dice Ricardo Rovira. Buenos días. Les estamos hablando desde España, desde Pamplona. Un calor tremendo, hace aquí casi 40 grados, y queríamos, en primer lugar, quería yo personalmente felicitar a Carmen Álvarez Rivero y también a Sebastián García Díaz por el programa de Sibiritas TV,
los he mirado todos con enorme interés, los he intentado difundir todo lo que he podido, también lo hemos visto con la Comisión Directiva de Chibilitas Europa, y realmente es un gran logro que los felicitamos de todo corazón. Y también la verdad es que estoy muy impresionado, y los demás también, por la amplitud de asesores, especialistas de una gran probidad personal, una gran trayectoria y también una gran capacidad o calidad técnico y profesional de los asesores que han nucleado dentro de Esperanza Federal. Realmente impresiona cómo han conseguido, casi se podría decir, el número 1 en cada una de las especialidades que van abordando. Por tanto, esto es también un grupo que pienso yo que tiene que seguir, que no se puede perder, porque cualquier persona, incluso si está en función de gobierno, poder contar con un consejo de asesores especializados e interdisciplinar es realmente un lujo extraordinario, que ya lo quisieran otros. Un saludo a los tantos amigos que tengo en Córdoba y que me da una pena enorme. Ya hace 18 años que no los veo y tengo muchas ganas de volver. Y además tenemos la voluntad de conseguir hacer un congreso pronto entre Chibilitas de Argentina y Chibilitas Europa dentro de una Chibilitas global. El presidente del Instituto de Empresa y Humanismo en este momento es el ingeniero Eduardo Ollier, es un ingeniero de telecomunicaciones, ha trabajado muchísimo en la Agencia Espacial Europea, es vicepresidente también del Instituto Choiseul de París, es especialista en geoeconomía y en estos días ha sacado un libro en Pearson que pienso que tiene mucho que ver con los grandes temas que nos preocupan, que se llama Codicia Financiera, cómo los abusos financieros han destrozado la economía real. Les doy, por tanto, una primicia de un libro que pienso que puede ser no es para hacer propaganda, simplemente para aumentar el acervo y el elenco que tenéis vosotros para poder asesorar como estáis haciendo en Chibilitas. Yo no quiero abusar más de vuestra generosidad, así que les mando un saludo enormemente afectuoso, con un abrazo donde puedan entrar todos. Hasta pronto. Adiós. Bueno, gracias Ricardo Rovira, se lo vamos a enviar a España y como les digo, aquellos que estén interesados en participar en nuestra institución, este año cumple 25 años Chibilitas, lo fundamos un grupo de universitarios allá en nuestro primer año de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas y bueno, y todavía perdura, así que con todo gusto. Nuestra presidenta, que es aquí una mujer, nos ha pasado lo mismo que en Argentina, se va a perpetuar en el poder acá, no creo, Carmen Forever, digamos. Pero bueno, tenemos nuestra segunda mesa de análisis, recién hablábamos de lo económico, también queremos hablar con Adrián Simeone de lo político y de las enormes distorsiones que quedan pendientes aún. O sea, hemos batido al kirchnerismo tal vez en las urnas, pero todavía hay una Argentina muy complicada y él lo ve todos los días de La Voz del Interior, así que va a tener seguramente una mejor mirada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué nos queda en la agenda pendiente, digamos? Bueno, ¿cómo sigue? La verdad que no se sabe, ¿no? Lo que hay es un marco de deterioro general, macroeconómico, que no es de ahora, que se fue gestando desde la salida del 2001, desde mi punto de vista, que muchos lo advirtieron, pero a lo cual no se hizo ningún caso. Mirá, la salida del 2001 dejó a los gobiernos, al gobierno al que viniera, era Gardel, podía ser Gardel, porque mucha plata. La gente estaba dispuesta a trabajar por $200 al mes, ¿no? La inflación había licuado el gasto público, el default había permitido que no hubiera que pagar deuda. Entonces, cualquiera que se sentara en esa silla era Gardel, le tocó a Néstor Kirchner. Contra lo que dice el relato, es una lluvia de dinero, es un rebote espectacular, con lo cual desde ahí se armó el partido político que gobierna la Argentina, porque eso da un enorme poder en una sociedad como la Argentina, que no tiene partidos políticos enraizados en la sociedad civil, ¿no? Entonces, desde ahí se armó eso. Por supuesto, eso es una concentración de poder enorme que permitió que se gobernara el país sin dar una plataforma electoral durante 10 años, sin dar una conferencia de prensa siquiera durante 10 años, sin explicar, sin anticipar qué se va a hacer, ¿no? Eran anuncios que se tiraban desde un atril, desde una conferencia de prensa. Eso no es culpa de los Kirchner. La Argentina
es así para mí estructuralmente. En la década del 80 pasó lo mismo y terminó con una crisis. Y en la década del 90 pasó algo parecido, desde mi punto de vista, con algunas diferencias, pero muy parecido. Entonces, cuando vos tenés un partido que se arma siempre desde el Estado, que es el producto de una crisis previa, donde todo se desploma, y después de ese rebote sale alguien que controla las riendas del Estado con todo ese dinero, hace lo que quiere. Pero nosotros nos quedamos sin herramientas para actuar sobre eso, seguimos dependiendo de esos gobiernos. Ningún control, por lo Y en pronto. este punto, este gobierno está en un momento en que ha desperdiciado esa oportunidad que fue mejor que la que nunca tuvo nadie por el contexto internacional que tuvo la Argentina, de fuerte deterioro, y donde tiene que, si quisiera, corregir las cosas, tiene que hacer correcciones que son mucho más profundas que las que hubiera tenido que hacer, por ejemplo, en 2009, cuando perdió las elecciones legislativas anteriores. Tiene que hacer correcciones mucho más profundas, siendo mucho más débil de lo que era. Entonces es muy difícil, como decía Capello hace un ratito, es muy difícil que se quiera hacer algo distinto. Desde mi punto de vista, yo coincido que me parece que van a tratar de aguantar para que estos problemas que ya se generaron ahora y que cada vez se expresan más claramente, porque el hecho de que Moreno tenga que salir todas las semanas con algún invento, la Supercar, ¿qué te señalan todas esas cosas? Controles de las importaciones, cepo cambiario. Esas cosas no suceden en ningún país del mundo. Ahora, Adrián, señalan que hay un malestar. Ese malestar es el resultado de esto que se dejó supurar así porque no había problemas, sobraba la plata, ¿no? No había problema. Por eso vos decís, aprendimos mucho del 2001, decías recién, no queremos otro 2001. Yo creo que no aprendimos, porque sí, aprendimos con una crisis, duele, la aprendimos en la hiperinflación también, sabemos que duele, golpea terriblemente y golpea a los más débiles, más que a nadie, digo, obviamente. Hambre, es terrible, gente en la calle pero en nosotros Buenos no Aires. aprendimos los procesos que llevan a eso, que no se generan el año antes, se generan 5, 6, 7 años. Algunos dicen, con Kirchner no pasaría esto. Con Kirchner pasaría exactamente lo mismo. Claro. Sí. Cristina no es peor que Kirchner, porque las políticas que se pusieron en marcha, Tienen esa consecuencia. con Kirchner. Te quiero- Es simplemente era una cuestión de te quiero llevar, Adrián, había que esperar hasta que esa política mostrara sus costos negativos. te Nada quiero más. llevar a un tema que vos tratás mucho en tus columnas en el diario, que es, acá hay como dos facetas que ninguna de las dos no se ha visto hasta ahora y no sé, te pregunto si las vamos a ver en los próximos meses. Digamos, primero lo que estás diciendo vos, alguien tiene que sincerar, che, la fiesta se acabó, alguien la tiene que pagar, digamos, esta fiesta la vamos a pagar entre todos. Y después una agenda pendiente de la libertad, de, che, que cada uno se haga cargo de su vida, o sea, una agenda de país moderno, integrado al mundo, que como recién le decíamos a la gente, es como que esa agenda es de Alaska, digamos. Acá en el país estamos como obnubilados por el populismo. ¿Vos sos esperanzado? ¿Te parece que en los próximos meses, hasta ahora ningún candidato se animó a decir nada, ni Massa ni nadie, digamos, ¿en algún momento va a florecer ese debate en la Argentina o no? A mí me da la impresión de que digamos, en países que tienen estas políticas eso es muy difícil que suceda. De hecho, la gente lo expresó, muchísima gente lo expresó, no es toda la gente, porque hay gente que tiene otros problemas, ¿no? Pero muchísima gente lo expresó, las marchas Sí. Totalmente. casi espontáneas, digamos, que Sí, hubo sí. el año pasado, expresaban eso, pero esa sociedad no tiene los vehículos políticos para expresar y para conducir Para eso. organizarlo No tiene- como forma política. Y por otro lado, en una sociedad donde el Estado tiene una presencia tan fuerte, tan predominante, es muy difícil que la agenda de los temas de la libertad salgan. Hoy escuchaba a un analista cercano al kirchnerismo por Radio Universidad, que es un politólogo, y este señor decía, hablaba de que Cristina no había logrado encontrar candidatos, buenos candidatos en varios distritos, y decía, hay algo ahí que no funciona. Es decir, el partido del Estado no logra tener candidatos que los representen. Sí, ¿Cómo sí. el partido del Estado? Es el partido del gobierno. Claro, sí, exactamente. La confusión, por ejemplo, es un politólogo el que lo está diciendo. Es así. La confusión de gobierno y Estado
es completa, ni los politólogos las distinguen. Eso quiero decirte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pretender que la sociedad los distinga demasiado? El politólogo dice que es el partido del Estado, es el PRI, y es así. Tomando lo que decías, Adrián, y agradeciéndote que hayas venido, entonces volvemos al principio. Kovalov decía al principio, nosotros somos los depositarios de la agenda de lo indispensable, digamos, o sea, de estas cosas que todavía no se discuten en Argentina y que hay que discutirlo. Quiero compartir con ustedes, la producción ha preparado un pequeño video donde Paola del Bosco, que es una persona muy prestigiosa, una filósofa de Buenos Aires, fíjense cómo caracteriza a los argentinos, porque a ver si todos nos sentimos muy identificados. A ver. Muchas veces he escuchado de los argentinos, nacidos y criados, una queja respecto de este país. Muchas veces, sí, en este país, como diciendo, casi una justificación. Primero, la amargura de constatar que aquí no suceden cosas deseables que quizás en otros países sí suceden. Y que por otra parte hay algo que uno quisiera hacer mejor y sin embargo no se siente acompañado por una masa crítica de personas que opinen lo mismo. Y eso sirve casi de justificación. En este país esto que es bueno, que yo entiendo, no se puede hacer. Y me parece, digamos, un poco triste y en algunos casos una coartada que hay que desmontar. Por eso les voy a empezar contándoles el resultado de un estudio que yo leí en una tesis doctoral de un antropólogo que hizo su tesis doctoral en comunicación, que logró demostrar con trabajo de campo que una determinada sonrisa unilateral, que lamentablemente a mí no me sale, a él le sale perfecto, porque una cara así, no me sale, bien asimétrica, podía ser considerada emblemática de los argentinos. Y el sentimiento que revelaba esa frecuente expresión es el de gozoso desprecio, es decir, que la satisfacción de ver algo despreciable del cual no soy parte, y que si eso se repite como actitud frecuente, tanto que puede ser considerada emblemática, expresiva de los argentinos, de la argentinidad, nos indicaría casi como diagnóstico cuál es el mal que aqueja el país, es decir, ver los problemas que hay desde afuera, donde lo único que, digamos, que afirmaría es la capacidad diagnóstica, pero no la intervención terapéutica. La solidaridad social es solo un paliativo, nos decía Kovalov. Necesitamos políticas de Estado. Eso es lo que realmente necesitamos. Además, queremos terminar, para completar el programa, hablamos de la República que todavía no está construida, hablamos de las manipulaciones económicas y sus distorsiones, y también la manipulación social, todavía pendiente ese debate en la Argentina. Todos, de alguna manera totalitaria, no solamente los kirchneristas, quieren manipular vía educación, vía clientelismo, o sea, tratamos de que todos piensen igual. Y en la Argentina lo que necesitamos es mucha libertad, que en la educación, en el comercio, en los medios de comunicación haya muchísima libertad. Cuando haya libertad, los argentinos, ¡pum!, vamos a florecer, como realmente vamos a poder sacar todo nuestro potencial. Pero de estos temas no se discute, lamentablemente, todavía hoy en Argentina. Así que por eso nosotros somos los depositarios de lo indispensable, como dice Santiago Kovalov. El martes que viene, antes de irnos, vamos a tratar un tema muy interesante. Esto que está pasando en la superficie que vimos hoy, nos vamos a ir a lo profundo. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en ciertos valores privados, ciertos valores morales, pero también ciertos valores ciudadanos, ciertos valores de la ética pública? Nuestros hijos niños y adolescentes, ¿están recibiendo realmente el país que nosotros no tenemos, pero que querríamos tener dentro de 50 años? Lo vemos el martes que viene. Buenas noches.